Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. De niños, no siempre percibimos los peligros existentes. Hoy les voy a contar 3 historias verdaderas, completamente aterradoras sobre este tema. Cita nuevo o nueva en el canal Subtítulos por Jeremy Díaz. Habíamos intentado tener un hijo y estábamos encantados. Cuando nació, era deseado y amado. Lo llenamos de cariño. Hice todo lo posible para darle una vida feliz. Pero desde el día en que lo trajimos del hospital, no dejó de estar infeliz y lloró durante 13 meses. No estoy exagerando. 13 meses sin parar. Lloró hasta quedarse sin voz. Podíamos ver su carita arrugarse sin que saliera ningún sonido de su boca, totalmente rockero. A veces literalmente lloraba mientras dormía. Nunca he visto ni escuchado a otro niño capaz de hacer eso. Lo llevamos al médico, a médicos especialistas, intentamos cambiar su dieta, incluso lo cargamos en brazos, le dimos juguetes, lo arropamos, intentamos calmarlo con música. Todo lo que se nos ocurrió, pero nada funcionó. 13 meses de rechinar de dientes, sin dormir, un infierno. Una vez que superó la etapa de llanto, pensamos que ya habíamos salido del problema. Pero pronto quedó claro que, por alguna razón desconocida, simplemente estaba enojado de estar vivo. Jamás he presenciado una sonrisa realmente feliz en este chico. Y todo el tiempo que lo conocí, vi una sonrisa maliciosa y horrible extenderse por todo su rostro, disfrutando perversamente, causando dolor y sufrimiento. Ni por un solo segundo hizo, ni siquiera una sola sonrisa auténtica que mostrara que era feliz. Ni una sola vez no le interesaba nada positivo, estaba alimentado por el odio y todo lo que hacía estaba orientado hacia eso. Y en cuanto pudo caminar, su única misión en la vida fue crear historias. Intentaba romper todo lo que estaba a su alcance, los aplastaba, los mordía, los tiraba al inodoro, todo lo que podía hacer. Después de un tiempo, entendió cómo quitarse el pañal y le dio mucho gusto cagar y orinar donde pudiera. Después de un tiempo, entendió que podía esconderlo y empezó a orinar y defecar en lugares donde no los encontrarían de inmediato, o incluso aplastándolos en las alfombras, lo que hacía la limpieza aún más difícil y dejaba la casa apestosa. Cuando creció, entre los 9 y 15 años, él orinaba y defecaba en nuestra cama, hasta que pusimos un seguro en nuestra puerta y ya no pudo entrar. Luego, defecó en el pasillo frente a nuestra habitación. Esta guerra biológica comenzó cuando tenía 2 años y medio y nunca salió de esa etapa. Voy a tratar de acelerar el ritmo, porque literalmente podría seguir hablando de este tema durante días, pero al crecer se volvió cada vez más incontrolable. Mordía, pateaba, gritaba, arañaba y escupía a todos los que intentaban hacerle algo. Lo expulsaron de la escuela 2 veces antes de los 9 años, lo dejaron regresar y luego lo expulsaron definitivamente. La siguiente lo puso en una clase especial que lo mantenía alejado de los demás alumnos. Tuvimos que instalar una puerta y un candado en la cocina porque siempre tenía cuchillos. Y los usaba para rayar las paredes, los muebles o para perseguir a la gente con ellos. Cuando tenía 10 años me apuñaló bastante fuerte en la cadera y las nalgas. Todavía tengo las cicatrices. Al crecer se volvió aún más oscuro. Esta vez prendía fuego a cosas y torturaba a los animales del vecindario. Me adelanto a la avalancha de mensajes que probablemente recibiré. Sí, fuimos a maldita terapia con el niño. Él veía a un psiquiatra 2 veces por semana, y solo Dios sabe cuántos medicamentos diferentes le recetaron a lo largo de los años. Nada funcionó, la terapia no funcionó, y los medicamentos no hicieron nada, nada maldita sea funcionó. Era como una nube tóxica de odio y furia que caía sobre todo lo que estaba a su alcance. Cuando mi hijo cumplió 16 años, mi esposa quedó embarazada de nuevo. No puedo decirles lo diferente que fue nuestra reacción esta vez. En lugar de alegría, sentimos horror. Este embarazo no había sido planeado y no teníamos idea de qué hacer. Mi hijo había sido una pesadilla durante 16 años. No podíamos soportar la idea de volver a empezar desde cero. Consideramos una interrupción del embarazo, pero hoy en día ya no es tan fácil hacerlo. Y en segundo lugar, mi esposa está muy en contra de esa idea. Hablamos de varias opciones.
Al final decidimos que mi esposa tendría al bebé y si resultaba ser malo, lo daríamos en adopción. Sabíamos que no podíamos volver a vivir eso con otro hijo que fuera similar a nuestro hijo. Tuvimos una hija normal. De repente vimos cómo debió haber sido nuestra vida. Ella se reía de todo y tomaba el pecho sin morder. Obviamente no tenía dientes, pero se notaba que solo intentaba comer y no arrancar el pecho de su madre. Luego de 4 meses dormía toda la noche. Era feliz y totalmente normal. No puedo describir el alivio y la felicidad que sentimos las dos. No tengo palabras para eso. Creo que en ese momento empecé a distanciarme de mi hijo. A pesar de los errores que pudiera haber cometido, siempre intenté hacer lo mejor posible por mi hijo. Estoy segura de ello. Intenté ayudarlo, amarlo y cuidarlo. De verdad lo intenté. Pero cuando nació mi hija, mi esposa y yo, instintivamente nos enfocamos en ella. Ella se volvió nuestro centro, no por maldad, sino porque era más fácil convivir con ella. Ella era tan feliz y dulce, cada instante a su lado era mágico. Sé que estuvo mal, pero no pudimos evitarlo. No tengo una mejor explicación. A mi hijo no le importaba el embarazo de mi esposa. No sé si comprendía la situación. Pero cuando llevamos a nuestra hija a casa, empezó a portarse aún peor. No pensé que fuera posible, pero parece que subió de nivel. En ese momento tenía unos 17 años. Discutíamos todos los días. Generalmente después de una pelea, salía corriendo de la casa y desaparecía durante horas o regresaba hasta la mañana siguiente. Era un alivio. Axel empezó a esperar con ansias nuestras peleas porque eso le permitía alejarse de nosotros por un rato. Tras el nacimiento de mi hija, mi relación con mi hijo se deterioró drásticamente. Solo interactuábamos para gritarnos. Mi esposa era aún peor con él. Ya no sentía nada en ese momento. Cuando nuestro hijo entraba en la misma habitación que ella, dejaba de hacer lo que estaba haciendo y se ponía a gritar. «Lárgate de aquí, fuera de mi vista, hasta que él se marchara». Empezó a pasar cada vez más tiempo fuera de la casa, lo cual fue una bendición para nosotros. No sabíamos qué hacía afuera, solo nos alegraba que no nos lo hiciera a nosotros, debido al comportamiento de nuestro hijo. Habíamos invertido mucho en poner cerraduras por toda la casa. Todas las puertas interiores, delgadas y baratas, fueron reemplazadas por puertas de madera gruesa y densa, imposibles de derribar, con cerraduras, de las cuales mi esposa y yo teníamos las llaves. Sé que esto puede parecer extremo, pero las cerraduras y las puertas pesadas eran la mejor manera que habíamos encontrado para crear un espacio seguro y protegernos de él. Aclarando, antes de que haya malentendidos, no estaba encerrando a mi hijo en su cuarto. Como si fuera una especie de prisionero, él tenía libertad en la casa y podía ir y venir cuando quisiera. Mi esposa y yo nos encerrábamos en cuartos para protegernos de él. Éramos prisioneros en nuestro propio hogar. El día en cuestión me peleé con mi hijo. Por la mañana, mi esposa y yo disfrutábamos de paz y tranquilidad en la cocina, mientras nuestra hija dormía. De repente, mi hija comenzó a llorar. Cualquier padre con hijos pequeños puede confirmarlo. Te acostumbras al llanto de tu hija y después de un tiempo puedes adivinar lo que necesita. Lloran de forma distinta cuando tienen hambre, necesitan un cambio de pañal o simplemente están inquietos y desean ser arrullados. Los bebés pueden comunicarse bien antes de hablar, pero ese llanto era diferente, era un grito de terror. En el segundo en que lo escuchamos, mi esposa y yo nos levantamos de nuestras sillas y corrimos. La puerta estaba cerrada con llave. Nos tomó unos segundos encontrar la llave y abrirla. Mi hijo estaba en la habitación. Vivíamos en un bungalow y ese bastardo entró por la ventana para alcanzarla. Estaba parado sobre su cuna con un cuchillo de carnicero en la mano. No tengo idea de dónde lo sacó, no era uno de los nuestros. Controlábamos nuestros cuchillos muy cuidadosamente y siempre los guardábamos en cajones con llave. Pienso que pudo haberlo robado de un vecino. Ya lo había mordido 2 veces, en el vientre y el brazo. Podía haber sangre. Cuando entré en la habitación, él estaba frotando el dorso del cuchillo en su cara. No la cortó. Parecía que la estaba molestando mientras ella gritaba. Él nos miró y sonrió. Sin darme cuenta, ya corría para interponerme entre ellos. Actué por instinto sin pensarlo. A pesar de eso, mi esposa llegó primero. Fue como una película en cámara rápida. Ella llegó hasta nuestro hijo y apartó la mano al ver el cuchillo al otro lado de la habitación. Luego lo empujó con todas sus fuerzas. Salió volando de la cuna y rebotó contra la pared. Abracé a mi hija mientras mi esposa nos observaba. La niña temblaba, casi convulsionando. Recuerdo el olor de la habitación, el ruido de mi hija gritando y gimiendo, la mirada de mi hijo que estaba ahí, con la mirada vacía. Nada que ver con la muerte. No había nada en sus ojos, ni la más mínima emoción. A mis ojos parecía un extraterrestre. Vi a mi esposa acercarse a él. Pude haberla detenido, pero no lo hice.
Ella se acercó aún más a él. Nuevamente pude detenerla, pero no lo hice. Hasta ahora, quizás hayan imaginado que mi esposa era una mujer típica, bajita, sensible y delicada, pero no es así. Mi esposa es de complexión pequeña, pero no es sensible ni delicada. Nunca lo ha sido desde que la conozco. Mi esposa practica boxeo desde su adolescencia. Las artes marciales mixtas no existían en ese entonces, pero el karate y el boxeo se practicaban mucho en esa época. Y mi esposa era una aficionada muy talentosa. Pesaba un poco menos de 60 kilos y tenía muchos músculos y sabía cómo golpear. En ese entonces yo pesaba 30 kilos más que ella. Y no tengo ninguna duda en afirmar que en una pelea real entre ella y yo, ella me habría derrotado por completo. Ninguno había golpeado a nuestro hijo antes, pero algo se quebró en ella ese día. Todos esos años de ira, dolor, tristeza y frustración salieron a flote. Cuando lo golpeó, su cabeza se echó hacia atrás bruscamente y empezó a salir sangre de su nariz. Apenas reaccionó, solo la miró con esa expresión de sorpresa, como si no supiera cómo reaccionar ante lo que acababa de pasar. Ella esperó un segundo más y luego lo golpeó de nuevo. Pude haber extendido la mano para detenerla, sacarla de la habitación, llevármela y calmarla, pero no lo hice. Me quedé ahí y la observé mientras empezaba a destrozarlo sistemáticamente. Cada vez que él levantaba las manos para cubrir una parte de su cuerpo, ella lanzaba poderosos golpes a otra parte de su cuerpo, su cabeza, su cuerpo, una y otra vez. Él empezó a gritar, a llorar, a suplicar que ella se detuviera. Fue la reacción más sincera de toda su vida, pero ella no se detenía. La vi aumentar la fuerza e intensidad de sus golpes, tratándolo como un saco de boxeo. Él intentó golpearla, pero ella lo esquivaba con facilidad. Reaccionaba como en el entrenamiento. Me quedé ahí mirando la escena durante unos minutos. Luego les di la espalda. Saqué a mi hija de la habitación, la llevé a la cocina y la bañé en el fregadero. Descubrí que le había hecho un corte por tercera vez en la planta del pie, pero todas las heridas seguían siendo superficiales. La limpié y la abracé hasta que se calmó. Luego le puse vendas en sus heridas. En nuestra habitación, escuchaba a mi hijo gritar e insultar a mi esposa de manera horrible, diciéndole que le iba a cortar la cabeza y sodomizar su cadáver. Después de un rato, ya no lo escuché decir nada. Ni siquiera lo escuché gritar. Supongo que debió haber quedado noqueado, pero aún escuchaba a mi esposa golpeándolo. Eso duró bastante, lo suficiente para que mi hija se durmiera en mis brazos. Me quedé sentada en la mesa de la cocina esperando a que mi esposa terminara. Finalmente salió y se sentó frente a mí, sus manos hinchadas y ensangrentadas, su rostro y brazos cubiertos de sangre, su pecho agitado. Nos miramos en silencio. Luego le pregunté, ¿está muerto? Ella me miró y respondió, eso espero. Asentí con la cabeza y eso era todo lo que había que decir al respecto. Entendía perfectamente cómo se sentía y estaba de acuerdo con ella. No sabía qué hacer, así que nos quedamos sentados esperando en silencio. Mi esposa obviamente comenzó a llorar y se fue a duchar. Sostuve a nuestra hija en mis brazos por un largo rato. Luego escuché gemidos y sollozos provenientes de la habitación. Resultó que mi hijo no estaba muerto. Entré para ver qué tan grave era y la verdad es que era bastante feo de ver. Jamás había presenciado un golpe tan cruel. Estaba tirado en el suelo, retorciéndose por todos lados, con la cara ensangrentada, la nariz totalmente aplastada y los dos ojos completamente cerrados e hinchados, que ya empezaban a ponerse negros. Dos de sus dedos estaban doblados en ángulos extraños y se había orinado en los pantalones. Creo que le faltaban algunos dientes, pero no vi ninguno en el suelo. Además, no podía ver dentro de su boca debido a la hinchazón de sus labios. Hablé con mi esposa después y sé que rompió deliberadamente cada parte de su cuerpo, enfocándose más en sus pulmones. Me dijo que lo golpeó en la ingle varias veces, hasta que sus piernas ya no pudieron más, y que siguió atacándolo mucho después de que él se desmayó. Cuando mi esposa salió de la ducha, yo todavía no sabía qué hacer con nuestro hijo. No sabía si llamar a la policía, a una ambulancia o llevarlo yo misma al hospital. No tenía idea de qué hacer. Después de un tiempo, me di cuenta de que ya no me importaba lo que pudiera pasarle. Optamos por dejar que viviera o muriera por su cuenta. Teníamos un cuarto en el sótano que nunca habíamos usado realmente. Mi esposa, mi hija y yo nos mudamos allí. Simplemente asignamos el último piso de la casa para mi hijo y cerramos todo con llave, separando completamente nuestras vidas. Había mucha comida en los armarios del piso de arriba, suficiente para 2 semanas o más. Teníamos un solo baño en el sótano, una pequeña cocineta y una entrada separada que nos permitía dejar de subir al piso de arriba. Decidimos que ya habíamos terminado con él. Pensé que dejaríamos que su comida se acabara y veríamos qué pasaba. La semana siguiente lo oímos moverse en el piso superior. Creo que pasaba la mayor parte del tiempo acostado en su cama, recuperándose. Iba al trabajo manteniéndome alerta por si me atacaba en la entrada, pero nunca lo hizo.
Mi esposa se quedó en casa con nuestra hija, vigilándola constantemente. Una noche lo oímos enloquecer, golpeando y destrozando todo en la casa, pero no reaccionamos. Nunca intentó bajar ni acercarse a nosotros. Creo que tenía miedo de que mi esposa terminara el trabajo. Después de 3 semanas en el sótano, llevábamos varios días sin escuchar nada. Viniendo de arriba, me aventuré al piso principal de la casa. El lugar estaba destruido y no había señales de mi hijo. Se había ido. Reparar los daños que causó tomó meses. Comida y excremento cubrían las paredes, vidrios rotos yacían en el suelo y había agujeros en los paneles de yeso. Había destruido todo. Arrancó el linóleo en la esquina de la cocina y vació el extintor de espuma en la sala. Me alegró que no incendiara la casa, algo que no dudaba en hacer de niño. Aún desconozco por qué no lo hizo esta vez. Tras eso vivía atemorizado a diario. Miedo de que regresara, que emboscara a alguno de nosotros de repente y tratara de matarnos. Nos mudamos 3 años después y dejé de temer su regreso o reaparición. Como él no tenía idea de dónde estábamos, por fin me sentía segura. Todo eso pasó hace mucho tiempo. Mi hijo nació en la primavera de 1971 y mi hija en 1988. Ahora soy un hombre viejo. Cumpliré 70 años este año y mi esposa murió de cáncer en 2016. Mi hija, de 34 años, me acogió en su hogar junto a su esposo tras la muerte de mi esposa. Tengo 2 nietas pequeñas que son mi mayor alegría. Veo a un terapeuta 2 veces al mes para hablar de todo esto. No sé dónde está mi hijo. La última vez que lo vi, estaba tirado en el suelo, ensangrentado y destrozado. No he sabido nada de él desde que se fue, hace más de 30 años, pero no quiero saber nada. He cargado con mucha culpa y emociones contradictorias desde entonces. Yo no lo golpeé personalmente, pero lo permití y pensaba que se lo merecía. No intenté matarlo, pero me habría alegrado que muriera. En cierto modo, espero que haya podido superar sus demonios y llevar una vida normal. De lo contrario, si no fue capaz de cambiar, si siguió siendo como era antes, entonces realmente espero que alguien lo haya matado. Y no importa cómo haya pasado, solo deseo que ya no esté afuera, lastimando a otras personas. Es una... historia real sobre mi hijo mayor cuando estaba en 2º grado y vivíamos en Tacoma, Washington. Aunque han pasado 27 años desde que ocurrió, aún me atormenta. Déjenme contarles un poco de historia antes de poner estos eventos en perspectiva. Era enero de 1995. En ese momento, mi hijo caminaba para ir y volver de su parada de autobús, que estaba a 1,5 cuadras de nuestra casa. Al pie de una colina empinada, debía bajarla en la mañana y subirla de nuevo en la tarde. Había un anciano coreano que vivía frente a nuestra casa y que fue brutalmente asesinado. Eso no está relacionado con el incidente, pero es evidente que las tensiones eran altas en nuestro vecindario entonces. Vivíamos en un pequeño complejo de 4 casas, cada una con su propio patio cercado, y había un portón de entrada que rodeaba y cerraba todo el lugar. Mi hijo solía tomar un atajo por un callejón que pasaba detrás de las casas para llegar a su parada de autobús. Lo habíamos hecho tantas veces que ya era normal, sin preocuparnos ni un poco por la seguridad de nuestro hijo. Ese día comenzó como cualquier otro. Me desperté alrededor de las 6 para alistar a los niños para la escuela. Nuestro hijo mayor fue el primero en marcharse. Él estaba en educación especial y tenía que ser transportado en autobús al otro lado de la ciudad. Luego, nuestro hijo mayor también se fue de la casa. Lo vi cruzar el complejo, salir por la puerta y desaparecer en un callejón. Al atardecer, sabía que mi hijo mayor volvería pronto a casa. Estaba ocupada con las tareas domésticas. Cuando escuché que tocaban frenéticamente a mi puerta, abrí y vi a través de la puerta mosquitera que era mi vecina. Tenía una expresión de terror en el rostro. Me dijo que había visto a alguien tratando de atraer a mi hijo a su auto. Grité para llamar a mi esposo y salimos corriendo de la casa horrorizados. Vimos a alguien en un sedán blanco, sacando el brazo por la ventana del lado del conductor del auto, jalando a mi hijo por la camisa. Si no eres madre, no puedes imaginar lo aterrador que fue. Perdí el control mientras mi esposo corría hacia el auto gritando: ¡Aléjense de mi hijo! Nuestro hijo logró alejarse del conductor y rápidamente retrocedió hasta la barrera. Veía que cada vez que él se movía, el vehículo seguía avanzando para impedir que escapara. En ese instante, unos amigos de mi esposo al otro lado del pasillo, al oír el alboroto, se asomaron por su cerca. Uno de ellos corrió hacia el frente del sedán, mientras los otros tomaron a nuestro hijo del brazo y rápidamente lo trajeron de vuelta con nosotros. El agresor permaneció inmóvil y en silencio dentro de su auto. Recuerdo haber mirado fijamente sus ojos inexpresivos. Jamás había visto una mirada tan vacía. Me estremeció. Era como mirar a los ojos del mismísimo diablo.
El conductor se quedó sentado el tiempo suficiente para que pudiéramos obtener una descripción física completa de él, del vehículo y de su placa de matrícula. Mi vecino llamó a la policía, pero, obviamente, para cuando llegaron, el hombre ya se había ido del lugar. Aún me asusta imaginar lo que pudo haberle ocurrido a nuestro hijo. Si mi vecina no hubiera visto lo que vio ese día, quizás nunca hubiéramos vuelto a ver a nuestro hijo. Otra cosa que me saca de quicio es que, justo antes de que el hombre se fuera, sacó una de sus viejas cámaras Polaroid y le tomó algunas fotos a mi hijo. Me molesté bastante cuando llegó el oficial de policía, que parecía recién salido de la preparatoria. Recuerdo que me miró con escepticismo y me dijo que solo era una madre histérica. O sea, ¿qué demonios es eso? ¿Eso es lo que dirías a quien vio a su hijo casi secuestrado? Mi consejo para todos los policías es que no manden a un novato a investigar un caso de secuestro de un niño. Lo más importante es no contratar a imbéciles así. Ese incidente me marcó para siempre. Por mucho tiempo vigilé de cerca a nuestro hijo y le hacía tomar mi mano a donde quiera que fuéramos. Incluso llegué al extremo para proteger también a mis otros hijos. Así que, si piensan que nada malo les puede pasar, por favor piénsenlo 2 veces y manténganse alerta. Para concluir en una nota positiva, mi hijo de 35 años es feliz, casado y se ha convertido en un reconocido mecánico automotriz con su propio taller. Dios los bendiga a todos y tengan cuidado. A mí me pasó. Me sucedió en quinto de primaria. Yo era parte de una patrulla de seguridad. Mi tarea era ayudar al profesor a enviar a los niños de primer grado a sus hogares. Al terminar, iba al otro lado de la escuela, a la biblioteca, y esperaba con mi hermano a que nuestros padres nos recogieran. Para que puedan entender mejor lo que pasó ese día, debo explicarles cómo llegar a la biblioteca desde mi escuela. Tenía que salir por una puerta de salida que estaba en uno de los lados de la escuela, luego caminaba hasta la reja que separa la escuela de la biblioteca. Había un arbusto con un pequeño espacio que normalmente usaba como atajo en vez de caminar a lo largo de la cerca para llegar a la entrada principal. Cuando terminé de ayudar a la profesora, casi no quedaba nadie en la escuela. Siempre era la última en irme, porque soy la única patrullera de seguridad a la que no recogían de la escuela a esa hora. Al acercarme a mi famoso atajo, escuché un movimiento en los alrededores, y poco después apareció una silueta. Era un hombre alto y delgado que me miraba fijamente, con esa mirada loca en los ojos. El hombre lucía muy desaliñado, como si hubiera dormido en un basurero. Estaba bastante asustada porque parecía surgir de la nada. Empecé a caminar más rápido. Luego escuché pasos corriendo directamente hacia mí. Sin mirar, empecé a correr. Corrí hasta el arbusto donde estaba el atajo y me abrí paso a la fuerza. Me hice algunos rasguños en el camino, pero seguí corriendo. Finalmente miré hacia atrás y vi al hombre perturbado forcejeando mientras intentaba abrirse paso entre los arbustos. Como yo era más pequeña, me resultaba más fácil abrirme paso entre los arbustos. El hombre quedó atascado, jadeando. Aproveché para ir a la biblioteca. Al entrar, me escondí detrás de mi hermano, quien estaba en la computadora, demasiado ocupado para notar mi pánico. El hombre apareció rápidamente ante las puertas de entrada y avanzó dentro del establecimiento. Empezó a buscarme entre los pasillos de libros. Se volteó y me miró directamente a los ojos. Rápidamente notó la presencia de mi hermano, que seguía mirando la pantalla de la computadora. El hombre vio que había otras personas en la biblioteca. Me lanzó una mirada llena de odio y se fue. Después de que se fue, le conté todo a mi hermano, pero no me creyó y siguió jugando en la computadora. Pensándolo bien, debí contárselo a alguien más de inmediato, no solo a mi hermano. Tal vez a un empleado de la biblioteca o al adulto más cercano. Al llegar mis papás, les conté lo sucedido. Se sorprendieron y se lo informaron a la bibliotecaria de inmediato. Ella tomó el teléfono y llamó a la policía. La policía llegó poco después y me interrogó. Al día siguiente, tuve una reunión con un grupo de patrulla de seguridad. Estaban sorprendidos porque esta escuela era considerada una de las más seguras del condado. Mi mamá, furiosa, exigió que a partir de ese día un maestro me vigilara. Cuando iba a la biblioteca, unos días después, me llamaron a la oficina del director. Durante el día en la escuela, unas detectives vinieron a mostrarme videos de vigilancia de la biblioteca. Me informaron que hacían todo lo posible por encontrar al hombre. Un secuestrador dentro de una escuela es algo que a las autoridades no les gusta. Sobre todo cuando surgen rumores y los padres se enteran. Unos días después estaba de nuevo en la biblioteca, esperando a que mis papás vinieran por mi hermano y por mí. Estaba leyendo una revista. Levanté la vista y vi al mismo hombre. Se me heló la sangre. Era el mismo tipo. Jamás olvidaré su rostro, y eso será así mientras viva. Esta vez parecía normal y había una joven con él. Ella no parecía tenerle miedo ni nada por el estilo. Probablemente era su hija. Después de que se fue, se lo informé a la bibliotecaria, quien lo tomó en cuenta.
No he visto al hombre desde ese día y la policía no ha dado noticias, sin importar quién sea, él ha. O es un gemelo malvado que intenta secuestrar niños, o lleva una doble vida, un padre de familia amoroso de día, un secuestrador de niños de noche, de noche.